buenas noches para todos, para todas. De nuevo, es muy grato estar reunidos en este espacio que nos convoca, eh, recreando la historia Cátedra Julio Zuluaga, un evento, un espacio adelantado entre la Academia de Medicina de Caldas y la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Hoy tenemos la presentación Una mirada histórica de la diversidad sexual a cargo de la doctora Adriana Arcila. Este es el encuentro número 70 desde que empezamos la actividad y en el año es la quinta actividad. Le doy entonces, reiterando las buenas noches, le doy la palabra al doctor Carlos Villegas, decano de nuestra Facultad de Ciencias para la Salud. Adelante, doctor. Buenas noches para todos. A la doctora Claudia un agradecimiento y obviamente a la doctora Adriana por compartirnos este tema pues tan interesante, tan de actualidad, pero también pues esperamos que con todo lo que nos va a contar históricamente pues es un tema que tiene pues toda la trascendencia. La doctora Adriana Arcila Rivera es médica egresada de la Universidad de Caldas, es especialista en educación sexual de la Universidad de Caldas, máster en terapia sexual de la Fundación Sexpol de Madrid, magíster en filosofía de la Universidad de Caldas, coordinadora y también pues digamos más que coordinadora, de quien inició de buena manera la especialización en sexología clínica de la Universidad de Caldas y actualmente es la directora de la Oficina de Investigaciones y Posgrados de nuestra Facultad de Ciencias para la Salud. Entonces a la doctora Adriana un agradecimiento muy especial y podemos entonces iniciar nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, para todas las personas que están presentes en esta conferencia. Y bueno, agradezco al doctor Villegas, a la doctora Claudia por la presentación, el doctor Campo Elías por la invitación y al doctor Bernardo, como también a todos los que están aquí en este espacio. Bueno, como ya lo mencionó un poco el doctor Carlos, es un tema difícil, ¿sí? Porque si bien hay aspectos científicos en esta temática de diversidad sexual, hay también aspectos ideológicos que no son sencillos de manejar. Entonces, bueno, voy a compartir una serie de pensamientos, una serie de ilustraciones y al final podemos comentar acerca de ello. Bueno, en la introducción al libro La Revolución Sexual de Wilhelm Reis está este pensamiento que él lo toma de Marx. Él dice, nuestro cometido no es elaborar un plan válido para todas las épocas que se sucederán. En consecuencia, aumenta nuestra obligación para con el presente. Urge que hagamos una crítica despiadada de todo lo que existe, despiadada en el sentido de que nuestra crítica no ha de temer ni sus propios resultados ni el conflicto con los poderes estatuidos. Bueno, la academia tiene una gran responsabilidad en la transformación de la sociedad y uno de los campos en los que hay mayor desconocimiento es en el hecho natural de la diversidad sexual, desconocimiento que lleva a situaciones graves como la intolerancia, el desprecio a las minorías, incluso la agresión y el asesinato. Es urgente cambiar paradigmas y construir una sociedad respetuosa, justa e inclusiva. Se requiere un completo y riguroso estudio acerca de la diversidad sexual, una verdadera arqueología que se vaya a los documentos que podamos encontrar en la historia, digamos, estos documentos más remotos, incluso ilustraciones,
en arcilla, en pinturas, ¿cierto? Que posibilite la comprensión de estas condiciones en las diferentes épocas y culturas del mundo. Vemos entonces aquí desde distintas disciplinas cómo llegamos a tener una cantidad de documentos que nos pueden ampliar las miradas y tener una mayor información de la diversidad sexual. Aquí tenemos, me disculpan, el texto de David Gilmore, un antropólogo, Hacerse hombre, publicado en 1994. Bueno, en este libro relata todos los rituales que deben pasar los hombres para construir esa virilidad o esta masculinidad. Sin embargo, David Gilmore también trae en su libro la documentación a culturas que no tienen diferenciación entre los sexos, que hombres y mujeres son iguales, realizan las mismas tareas. Igual habla de los habitantes de Tahití, ¿sí? Y respecto a los Semai que habitan la península malaya, dice, son tan pocas las diferencias reconocidas entre los sexos que hay una distinción que se ha elevado al rango de aforismo clásico. El taparrabo del hombre es largo, el taparrabo de la mujer es corto. En todo lo demás son muy parecidos. Bueno, nos vamos a la mitología y vamos a encontrar numerosos documentos, numerosas ilustraciones. En la primera vemos a Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, y bueno, toda la historia desde la mitología donde nos habla de la condición de una persona que puede tener los dos sexos. En la lámina de la mitad tenemos la ilustración de Tiresias. Tiresias también pertenece o es una historia de la mitología griega donde cuentan que él iba por un camino, ve unas serpientes apareándose, las mata, los dioses lo castigan convirtiéndolo en mujer. Años más tarde lo regresan a su condición de hombre y en algún momento Zeus y Gea estaban discutiendo sobre quién disfrutaba más en la sexualidad, si el hombre o la mujer. Zeus decía que la mujer, Gea decía que el hombre. Llamaron a Tiresias como para que dirimiera esta discusión y Tiresias dijo, indudablemente es la mujer quien más disfruta en el sexo. Bueno, Gea se enojó porque no era la respuesta que esperaba y le quitó la vista. Bueno, Tiresias es el ciego ilustre del mito de Edipo que predice que justamente Edipo matará a su padre y se desposará con la mamá. Bueno, ahí tenemos unos relatos mucho más antiguos en el Mahabharata, como cuentan de un rey que se bañó en un río sagrado y los dioses lo convierten en mujer. Luego él se rehúsa a que lo vuelvan a su condición de hombre porque se sentía más cómodo en su rol de mujer. Bueno, Hipócrates describe el pueblo escita. En el pueblo escita un grupo de personas, esto es 3000 años antes de Cristo, a los que denominó no hombres, que eran similares a los eunucos, que sin estar castrados se ocupaban de tareas femeninas y con inclinaciones femeninas. Es el mismo Hipócrates quien documenta el caso de Faetusa de Abdera, quien se virilizó al al viajar su marido Piteas. Bueno, cuenta que Piteas iba a una guerra. Bueno, también referenció el caso de Nano, mujer de Gorgipus, que a pesar del cambio de las apariencias en estas dos criaturas, ellas siguieron viviendo como mujeres. Plinio, en Historia Natural, y el historiador Flegón de Trales recogen
transformaciones de mujeres a hombre, como la de Aitete, a quien Flegón conoció y quien cambió su nombre por Aitetos y siguió viviendo con su marido. Entonces vemos que hay una amplia documentación y si vamos a textos muy antiguos encontraremos, bueno, historias, leyendas, mitos de cambio de sexo. En Norteamérica y en Centroamérica se reconocen muchas sociedades que han asumido la existencia de personas transexuales como algo bastante natural, como un hecho totalmente natural. Personas cuyos genitales, la identidad, la indumentaria, los roles o las actividades se combinan por igual entre hombres y mujeres. Este documento de Carolina, o este fragmento tomado de Carolina Gavilán en un documento del 2021, Los dos espíritus, bueno, menciona cómo la antropología nos muestra cómo siguen vigentes numerosos grupos sociales donde precisamente el comportamiento queda fuera de lo heteronormativo, como es el caso de los hijras en la India, las muxes mexicanas, los dos espíritus norteamericanos. El problema, menciona Carolina Gavilán, es que si seguimos arrastrando concepciones occidentales y en gran medida colonialistas, podemos caer en la atribución de calificativos con los que no se reconoce la identidad social que han construido estas personas. Entonces aquí tenemos los dos espíritus que inicialmente, bueno, se habían conocido, digamos, en los relatos de la antropología como los verdaches. Hoy no encontramos, o son muy pocos los textos que conservan el término verdaches, porque fueron ellos mismos, los dos espíritus, que reivindicando mucho sus tradiciones, hicieron mención a que este término era un término despectivo con el cual, digamos, los antropólogos europeos los habían mencionado, pero era un término despectivo. Bueno, me llamó mucho la atención este fragmento de un testimonio de un hombre, de una persona, dos espíritus. Dice: nosotros creemos que existe el espíritu tanto de hombre como de mujer interiormente. Nos vemos a nosotros mismos como muy privilegiados. El Creador hizo seres muy especiales al crear a los dos espíritus. Él dio dos espíritus a algunos individuos. Nosotros somos personas especiales y eso ha sido negado desde el contacto con los europeos. Lo que los heterosexuales alcanzan en el matrimonio, nosotros lo tenemos dentro de nosotros mismos. Bueno, realmente es una observación bastante interesante venida de ellos mismos, cómo se perciben, cómo se sienten ellos mismos como seres privilegiados. Y justamente en las tribus, en los grupos norteamericanos, estas personas que tenían, digamos, esta condición no binaria, se encargaban de los rituales como enterrar a los muertos, hacer ofrendas a los dioses, justamente ceremonias sagradas. Entonces, bueno, era una mirada distinta desde estos pueblos ancestrales. Bueno, aquí pues hay otros documentos, encontramos sociedades nativas en las cuales la transgresión de géneros configura la singularidad de la comunidad a la que pertenecen. Ya mencionábamos los dos espíritus, allí hay documentos que hablan de hasta 150 o un poco más de grupos, de comunidades en Norteamérica que tienen o aceptan digamos, la condición no binaria de algunos seres en el pueblo. Entonces los Sioux tienen a los o las Huitte, para los Yuma, los Elsa, para los Navajo, las Nadre. Bueno, tenemos muy reconocidos los Muxes
en Juchitán, los Tidabueva, que viven en la desembocadura del Orinoco, esto es en Sudamérica. Bueno, y en Filipinas también se reconocen estas personas no binarias que justamente ejercían el sacerdocio que generalmente estaba en manos femeninas. Entonces allí están las Bayuquín, Catalonán, ¿cierto? Son denominaciones que ellos daban a estas personas. No voy a ver, ay, ya, se me pasó. Bueno, aquí tenemos como un mapa donde ubicamos las muxes, los Tida, en Tanzania, los Masogas, los Hijras en la India. Los Hijras es una comunidad muy especial porque ellas se preparan o ellas hacen un ritual para los recién nacidos para traer la buena fortuna. Y se menciona que cuando no se celebra ese ritual, los niños pueden tener algún tipo de maleficio, alguna situación negativa. Entonces, en algunos textos dicen, ellas son temidas, pero también valoradas, ¿sí? Bueno, aquí arriba tenemos, y es un caso bastante curioso, son muy pocos los documentos de el paso de mujer a hombre. Son más las descripciones, las comunidades en las cuales hay estas personas que, digámoslo así, transitan de hombre a mujer. Entonces allí arriba tenemos las vírgenes juradas de Albania, las bunexas, y acá abajo tendremos el Majú. Bueno, no veo por aquí cómo señalar. Tenemos el grupo Secreta de Madagascar, enseguida estaría el Majú, y al lado, como con una túnica larga, son los Saní en Omán. Entonces vemos que son comunidades que están reconocidas por los estudiosos desde épocas muy remotas, pero que están vigentes, que actualmente conservan estas tradiciones. No sé por qué no me pasa. Bueno, aquí avanzando un poco y en el documento de Carolina Gavilán, ella menciona la necesidad de hacer esta deconstrucción de la categoría de género y entender que el género como algo cultural y el sexo como algo natural nos va permitiendo acabar esa visión dualista de macho-hembra, hombre-mujer, asociado a estas construcciones con las normas culturales de las sociedades en las que esto se da. La etnografía trata de demostrar mediante evidencias el no binarismo en las sociedades nativas americanas, norteamericanas, en contraposición con el dualismo hombre-mujer de las sociedades occidentales. Bueno, quise retomar la palabra homosexual porque realmente la palabra homosexual se utiliza con el significado que hoy lo entendemos, el hombre que tiene sexo con un hombre y que tiene relaciones erótico-afectivas con un hombre, pero no fue... bueno, este no era el significado para las sociedades antiguas, para el mundo griego, incluso para Roma o para los países nórdicos. En realidad, el hombre se enamoraba de un hombre teniendo en cuenta la concepción que se tenía de la mujer en esa época, de un ser, digamos, menospreciado o subvalorado, donde el contacto o el trato con la mujer era básicamente para la reproducción, pero el enamoramiento y las relaciones se daban, como decían, entre iguales, entre hombre y hombre, ¿sí? Incluso hay un relato, digamos, interesante de mirar.
David Helmianik, me disculpan, David Helmianik es un hombre estudioso de la Biblia y él habla precisamente del significado de la palabra homosexual en la Biblia y él hace caer en cuenta que lo que se rechaza en la Biblia no es propiamente el sexo del hombre con otro hombre, sino que un hombre haga las veces de mujer. Entonces trae a colación el versículo donde dice: el hombre que yace con otro hombre haciendo el papel de mujer será aborrecido por Dios. Entonces es insistente en decir, no se condena la relación, digamos el sexo, el contacto sexual de un hombre con un hombre, sino que un hombre haga el papel de una mujer, es decir, se subvalore, ¿sí? Bueno, entonces son observaciones interesantes que se van encontrando en la literatura. Bullock, un historiador, justamente se plantea si es posible distinguir en la historia, incluso en la historia de Occidente, entre un transvestido, un transexual o un homosexual, ¿sí? Y bueno, tenemos entonces documentos históricos que mencionan cómo en 1867 Ulrich es la primera persona que se declara abiertamente homosexual de manera pública ante un congreso de juristas en Múnich y solicita la eliminación de las leyes en contra de la homosexualidad. Luego, el término homosexual empieza a ser usado por von Krafft-Ebing, quien precisamente patologiza la condición homosexual, ¿sí? Y ahí es cuando ocurre lo que luego Alex Comfort menciona, la medicalización del pecado. Lo que antes era pecado pasa a ser una enfermedad. Entonces, digamos que von Krafft-Ebing es quien, digamos, hace como esa transición o ese puente en los significados. Lo que antes era, digamos, o el término de pervertido, desviado, pasa a ser, ¿cierto?, un enfermo. Digamos, el concepto desviado, que lo vemos aquí enseguida, en las primeras décadas del siglo XX se utiliza la palabra invertido para denominar a las personas con una orientación homosexual, considerado una perversión moral. Entonces vemos pues que inicialmente era una transgresión moral y luego digamos, obra de este médico, psiquiatra, Krafft-Ebing, pasa a ser una patología. Este personaje me parece bastante interesante, del cual hay documentos muy reconocidos. Magnus Hirschfeld, él funda el Instituto para el Estudio de la Sexología en Alemania, funda la primera revista de sexología a nivel mundial, promueve los primeros congresos de sexología y funda un comité humanitario para defender los derechos de los homosexuales, en el cual invitaba a eliminar el artículo 175 de la ley alemana que condenaba, ¿cierto?, como un delito a la homosexualidad. Entonces miremos la homosexualidad. ¿Qué ha pasado con la homosexualidad? De ser una perversión moral pasó a ser una enfermedad, pero también un delito, ¿sí? Entonces, bueno, vemos toda esta transición de un concepto, ¿cierto?, que vale la pena mirarlo a la luz de nuestra época. Me llamó mucho la atención encontrarme el eslogan de ese comité: justicia a través de la ciencia. Estamos 120 años después, casi que pidiendo esto, ¿sí? Él consideraba que un mejor conocimiento de la homosexualidad eliminaría la hostilidad hacia las personas homosexuales.
Las diferencias entre estados intersexuales y el transexualismo permanecieron borrosas durante mucho tiempo. Los primeros casos documentados de transexualismo fueron los de Abad de Choice, conocido como Franz Timoleón, transvestido por su madre en la infancia y la adolescencia, que a los 18 años utilizaba corsés mostrando un prominente busto. En su autobiografía escribía: yo me veo a mí mismo como una auténtica mujer. El caballero de Eón, por eso a veces escuchamos el término eonismo para referirse al transvestismo, vivió 49 años como hombre y 34 como mujer, y en la historia se relata cómo fue un diplomático y vivió, ¿sí?, en la época de Madame Pompadour, y allí ejercía sus labores diplomáticas. En 1930 conocemos el relato por la película, incluso La chica danesa, la historia de Lili Elbe, una pintora, ¿sí?, que se convierte en la primera persona que se somete a un cambio de sexo. Me encontré este documento, Historias de Infancias Trans, de Jules Jill Peterson. Ella es una historiadora. Es un documento muy fuerte en el que realmente los médicos no salimos muy bien parados, pero creo que mucho de esto hay que leerlo y bueno, aprender algo digamos, de la crítica que esta historiadora hace. Ella realiza una revisión a documentos de clínicas y hospitales, tanto en Europa como en Norteamérica, donde se demuestra una presión por el binarismo sexual, por identificar y por definir un sexo. Revela cómo se realizó experimentación y y cirugías en las primeras décadas del siglo XX, respondiendo a un proyecto, como ella lo mencionaba, básicamente eugenésico. Y me parece bastante grave esta otra acusación racista, eugenésico y racista, que se vivió a principio del siglo XX. No he podido saber cómo paso. Bueno, me disculpas. Ya, es que no sé. Las criaturas se convirtieron en laboratorios vivientes, en la encarnación y la etiología de la plasticidad del sexo como una forma de blanquitud. Esta es una cita de la doctora Peterson. Las criaturas se refería básicamente a los niños con estados intersexuales, que fueron los primeros que fueron intervenidos, ¿sí? Entonces era la urgencia de definir un sexo masculino o femenino, y estos niños eran operados muchas veces en las primeras semanas o en los primeros años de vida. Entonces, bueno, por eso ella menciona que se convirtieron en laboratorios vivientes. Menciona cómo en las décadas del 60 y el 70 se comenzaron a abrir clínicas de género en Estados Unidos. Los clientes mayoritariamente eran blancos. Escribe ella cómo contrastaba con diagnósticos defectuosos de homosexualidad y esquizofrenia para rechazar abiertamente la identidad de las criaturas trans negras o someterlas a encierros potencialmente eternos en instituciones psiquiátricas. Bueno, continuando un poco con el documento de la doctora Peterson, habla de cómo la criatura se convierte en una metáfora de la plasticidad que permitió a la medicina pasar de la experimentación con animales a imaginar la alteración hormonal del cuerpo humano como una perspectiva para los endocrinólogos eugenistas. La experimentación médica pretende restaurar el orden cuando la naturaleza falla. Luego veremos cómo las personas con estados intersexuales se unen a finales del siglo XX y reclaman el derecho
a ser personas intersexuales. Ya lo miraremos un poco más adelante. En la era de la bisexualidad normativa, la era de la bisexualidad normativa parece haberse olvidado o haberse pasado por alto en gran medida en la historia de la sexualidad y la medicina trans. Lo mismo ocurrió con los fundamentos eugenésicos. Y la verdad es que la bisexualidad era considerada, ¿cierto?, como un elemento de la naturaleza, ¿sí? Aceptado, ¿sí? Entonces no había tanto esa apuesta por el binarismo, ¿sí? Por hombre heterosexual, masculino, mujer, heterosexual, femenina. El concepto de binarismo de dos sexos mutuamente excluyentes basado en la biología no era un concepto de principio del siglo XX. El sexo significaba una bisexualidad original, que aunque capaz de diferenciar hombre-mujer, conservaba la posibilidad latente de revertirse. Steiner, un endocrino, hablaba en 1940, mencionaba como la masculinidad absoluta o la feminidad absoluta en cualquier individuo representaba un ideal imaginario. Un hombre 100% es tan inexistente como una mujer 100%. Bueno, vamos a Freud, bueno, que no ha sido fácil, pues como encontrar la lectura que él hacía de la condición homosexual, bueno, bisexual. Él decía, todo ser humano es bisexual y su líbido se distribuye en objetos de ambos sexos. Expresa que la idea de lo que debería explicarse no es la existencia de la bisexualidad, sino más bien su relativa escasez comparada con la heterosexualidad y la homosexualidad. Entonces, allí estaba a principios del siglo XX esa idea de que había como una condición bisexual inicial o una condición bisexual original. La homosexualidad no existe como un tercer sexo. Gays y lesbianas son tan parecidos a sus homólogos heterosexuales en todo, aparte de la atracción sexual. Entonces vemos que Kinsey es quien en 1948 publica el comportamiento sexual del hombre y la escala de Kinsey se populariza y nos ayuda a entender cómo, digamos, hay una serie de continuo entre un comportamiento heterosexual y un comportamiento homosexual, donde él habla de la escala de 0 a 6, 0 exclusivamente heterosexual, 6 exclusivamente homosexual, y él mismo refiere cómo en los extremos es muy difícil encontrar a una persona. Kinsey concluye que la homosexualidad es una variante de la expresión sexual. Muestra lo ilógico y nocivo que resulta de convertir los comportamientos en tipos de personas. Entonces, existen hombres y mujeres, ya. Sus comportamientos sexuales no los hacen diferentes de las mujeres, digamos, heterosexuales, de los hombres heterosexuales. Otro personaje que se menciona en la, digamos, o que vale la pena mencionar en la historia o en el entendimiento de cómo la medicina ha ido abordando el tema de la homosexualidad, de la transexualidad, de la diversidad sexual, es Harry Benjamin. Me llamó mucho la atención todos los años que este hombre trabajó como médico, básicamente como desde 1912 hasta 1978. Obtuvo el grado de médico en Alemania, trabajó en investigación con Eugene Steiners en los años 20 y 30, conoce a Magnus Hirschfeld, del que ya hablamos, en 1906, 1907, participa activamente en investigación, en instituciones de eugenesia. Su trabajo se da en la convergencia de tradiciones intelectuales y de investigación experimental de cambio de sexo, de los movimientos eugenésicos, y él trabaja también con comunidad travesti. Harry Benjamin es quien propone por primera vez el cambio de sexo a través de hormonas
y él elabora unos estándares de cuidado, unos protocolos que se siguieron durante mucho tiempo para el manejo de personas con una condición transexual. Hoy en día tenemos unos protocolos desde una institución internacional, la WPAD, pero en gran medida se originaron en los estándares de cuidado de Harry Benjamin. No sé por qué dejé por puertas a John Money, que ha sido muy reconocido en todo este tema de la comprensión de la identidad sexual, de la diversidad sexual, incluso con críticas muy fuertes que quizás su comportamiento en algún momento no se ajustó mucho a la ética, porque a pesar de que sus experimentos o sus observaciones demostraban algo, él seguía sosteniendo que la identidad sexual podría aprenderse. Y aquí tenemos el caso de John Joan, que lo pueden consultar en las redes, es muy famoso, donde un niño traumáticamente pierde su pene y es transformado a mujer. Entonces, John Money ha sido conocido bastante por el caso de John Joan, bueno, y también por otros escritos, pero luego también bastante criticado. Sin embargo, nosotros tendríamos que tener en cuenta que en cada época hay que, o más bien, que hay que mirar el comportamiento de los médicos con el, digamos, nivel de conocimiento de la época. Sin embargo, sí hubo algunas acusaciones de manipulación de algunas pruebas. Bueno, ya vamos llegando como a los últimos documentos, y es todo lo que pasó a finales del siglo pasado. Entre 1990 empiezan una serie de investigaciones y de publicaciones que demuestran como el origen biológico de la diversidad sexual, de la homosexualidad, ¿sí? Incluso del transexualismo. Luis Goren, un endocrinólogo muy famoso, fundador del Instituto de Sexología en Ámsterdam, él llega a formular que el transexualismo es una forma de estado intersexual, de un estado intersexual del cerebro. Bueno, esta ilustración, durante el periodo intrauterino, una oleada de testosterona masculiniza el cerebro del feto, mientras que la ausencia de este baño hormonal resulta en un cerebro femenino. Y así tengamos una criaturita XY, es posible que esa impregnación del cerebro por la testosterona, por las hormonas masculinas, no se dé. Entonces, bueno, ahí surgen una cantidad de estudios como justamente los de Simon Lavey, ¿sí? Tenemos en un primer momento a Gunther Dorner, que él empieza a hacer observaciones del comportamiento homosexual, donde los niveles de básicamente LH en los hombres homosexuales tendrían una similitud al comportamiento de la LH en las mujeres. Él empieza esta observación a partir de, bueno, él se pregunta por qué los hombres que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, o en los hombres que nacen en ese periodo, hay un alto porcentaje de personas con una orientación homosexual. Tenemos a Simon Lavey, que también ya en 1991 publica la diferencia de un núcleo intersticial en el hipotálamo anterior que podría relacionarse con el comportamiento homosexual en los varones. También están los estudios de Hammer. Si vemos, los estudios de Gunther Dorner y de Simon Lavey se relacionan más con la impregnación hormonal en un periodo
prenatal o postnatal inmediato, que ha quedado formulado como en ese sentido. Los estudios de David Hammer iban en el sentido de, digamos, algo genético, ¿sí? Él ubica en el brazo corto del cromosoma 21 un área, él no dice, yo no estoy hablando del gen de la homosexualidad, pero un área que está presente en muchas, incluso familias, donde hay mayor porcentaje de orientación homosexual. Y habla incluso de una herencia ligada a X. Bueno, Bailey y Pilar también hablan de cómo puede haber unos factores genéticos en la configuración de la orientación sexual. Bradley y Zucker también hacen sus estudios, 1997, tienen publicaciones sobre digamos, la diversidad o los desórdenes en la identidad de género. Vemos entonces cómo en realidad tenemos muchos documentos por revisar, por explorar, por conocer, donde, bueno, surgen explicaciones biológicas de esta diversidad sexual. ¿Sí? Bueno, y aquí está lo que les mencionaba. En el año 1996, las personas con diagnóstico de hermafroditismo que habían sido operadas se unen y dicen o piden a los médicos suspender las cirugías de los menores de edad. Incluso ellos dicen, queremos tener los genitales con los que nacimos o en su defecto nosotros más adelante poder expresar qué deseamos. Incluso hacen comentarios en las publicaciones como no somos enfermos que hay que curar. Bueno, sabemos que hay personas que tienen una condición intersexual que finalmente no afecta en realidad su condición de salud. Y aquí, siglo XXI, empezamos investigaciones con identidad sexual, con los queer, con el no binarismo, con el género fluido. Todas estas cosas de verdad que no son fáciles de llegar a comprender, ¿sí? Pero bueno, me llama la atención digamos, este texto de Susana López, en un texto, ella es una antropóloga, en un texto de diversidad y, se me va a olvidar, diversidad sexual y control social, ¿sí? Ella menciona, puesto que muchas personas se sienten atraídas por personas a pesar de su sexo y no debido a este. Bueno, ese subrayado es de ella misma, ¿sí? Nosotros generalmente nos sentimos atraídos por las personas en razón de su sexo, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy mujer, me atraen los hombres y lo contrario sucedería en el caso de los hombres. Ella dice, el género del objeto de elección es lo que informa la identidad de lesbianas, gay, heterosexuales. La bisexualidad no es sino queer, rara, diferente. Existe en oposición y cuestiona la norma. Entonces vemos cómo hoy en día las personas jóvenes llegan a la consulta con unas, voy a decir, discursos que vale la pena escucharlos. Incluso nos dicen, es que a mí me atraen las personas, no me importa los genitales que tengan, ¿sí? Y hablan de, bueno, la pansexualidad, cómo me puedo sentir atraída por una persona, ¿sí? Por sus características, por sus cualidades, por sus rasgos, pero independiente del sexo y luego otra persona que tenga un sexo diferente. Termino con una frase de Gregorio Marañón, ¿sí? Este médico humanista que en 1930 se ocupó un poco de los estados intersexuales y promovía unas jornadas de estudio, conferencias, a la manera de nuestros congresos actuales. Él decía, hay que saber
Hay que sustituir el misterio del sexo por la verdad del sexo. La castidad peligrosa de la ignorancia, que por no saber nada lo presume todo, por la castidad serena de la sabiduría. Y la moral se nos dirá, por moral contestamos, no hay que preocuparse. La moral, la eterna y divina moral, no la han inventado los fariseos. Está siempre del lado de la luz. Bueno, son entre documentos históricos y algunos pensamientos de médicos, bueno, y de científicos de otras disciplinas que nos llevan a considerar la diversidad como un hecho humano que debemos comprenderlo y aceptar esa diversidad maravillosa que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana. El comentario, hemos invitado a nuestro escritor caldense muy conocido a nivel nacional e internacional, el doctor Octavio Escobar Giraldo, que es médico egresado de nuestra facultad y que tiene un amplio recorrido dentro de la literatura. Además, es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Caldas y director de la Feria del Libro de Manizales. Adelante, doctor Octavio Escobar. Muy buenas noches. Muchas gracias, Campo Elías, por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, sí. me lo confirman. Sí, ya, gracias. Era como cuestión mía acá. Discúlpame. Adelante. Entonces, ¿vuelvo a arrancar, Claudia? No, tranquilo. Bueno, listo. Bueno, igual, les reitero las muy buenas noches. Les reitero el agradecimiento a Campo Elías por la invitación. También me dan ganas de maldecirle un poco porque el tema es de verdad supremamente complicado. Es un tema muy difícil y en la universidad en este momento, en la docencia, se presenta de manera palpable. Yo tengo alumnos que a veces van vestidos de hombre y otras veces van de falda con aretes y obviamente uno tiene todas las dificultades para relacionarse con ellos. Me imagino que en la Facultad de Medicina, que ha sido un poco más rígida, no es tan frecuente, pero donde yo estoy es una circunstancia permanente. Yo lo primero que quisiera mencionar es que casi que desde los principios de la literatura se ha discutido este tema. Safo, la gran poeta griega del siglo VI antes de Cristo, que vivía en Lesbos y es de donde viene el término del lesbianismo y también el término de lo sáfico. En alguno de sus poemas decía, ¿qué puedo hacer? No lo sé. Mis deseos son dobles. Y ella, de un lado, tenía múltiples relaciones con mujeres, pero también llegó a tener un hijo, lo cual claramente indica que tuvo también relaciones con hombres y no hacía absolutamente ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. Y no puedo estar más que de acuerdo con la doctora Adriana en el sentido de que, por supuesto, en este tema lo cultural es muy importante y además de lo cultural, el tema del poder que está siempre detrás de lo que las sociedades deciden. Me gustaría contribuir un poco a quienes quieran enfrentarse de pronto con materiales literarios que les permitan ver desde otra circunstancia, ver de otra perspectiva, no desde la médica, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Y entonces les quería recordar algunos textos, ¿sí? Que en mi opinión son muy, muy, muy buenos para percibir lo que realmente sienten y viven las personas que no están marcadas por esa división tajante de hombre y mujer, ¿sí? Hay una novela del escritor inglés Christopher Isherwood que se llama Un hombre soltero, una novela de 1994, en donde se trata del duelo de un hombre que pierde a su pareja homosexual, ¿sí? Es un libro muy, muy lindo que si ustedes lo quieren
quieren apreciarlo, también lo pueden hacer a través del cine, y creo que está en una de estas cadenas, si no recuerdo mal, está en Netflix, con el mismo nombre, Un hombre soltero, una película del 2009, protagonizada por Colin Firth, eh, realizada por un diseñador también homosexual, Tom Ford. Es posible que algunos de ustedes tengan una camisa o un pantalón de Tom Ford en este momento. Una película visualmente muy bonita. También les quiero mencionar una novela colombiana. Habitualmente cuando se habla de literatura que tenga que ver con la homosexualidad en Colombia, se piensa en Fernando Vallejo. Pero hay dos novelas que yo les quisiera mencionar. De un lado está Un beso de Dick, una novela de 1992 de Fernando Molano Vargas, en la que él cuenta de manera muy delicada la manera en que dos muchachos muy jóvenes comienzan a enamorarse, cómo es ese despertar de la homosexualidad, la vivencia de una relación homosexual de dos personas que prácticamente no tienen ninguna experiencia. Y es probable que ustedes, la recuerdo ahora en este momento, es probable que algunos de ustedes hayan oído mencionar una novela también sobre el mundo homosexual bogotano que se llama Al diablo la maldita primavera, de Alonso Sánchez Baute, que además tiene la virtud de que tiene muy buen humor, muy, muy, muy buen humor. Es una novela bastante divertida. Y quería mencionarles también, e insisto, lo que quiero es contribuir a la comprensión. Realmente no les voy a decir nada ningún dato que realmente sea útil para llegar a una conclusión, porque creo que la llegada a una conclusión es un camino bastante árido. Todos tenemos que ir como intentando acercarnos al tema, y creo que además permanentemente tenemos que reevaluar nuestras concepciones y nuestros prejuicios, ¿sí? Les quería mencionar también ni siquiera sé cómo decirlo, a una novelista argentina que en realidad es transexual, que se llama Camila Sosa Villada, ¿sí? Hay dos obras que me atrevo a mencionarles, dos novelas, Las Malas y La novia de Sandro. Esas dos novelas creo que pueden ser muy interesantes para que ustedes se acerquen al tema. Y también les quería mencionar una película chilena de Sebastián Lelio, una película de 2007 que se llama Una mujer fantástica, que es también la historia de un transexual. Finalmente, porque es lo que tiene un aspecto médico así más preponderante, les quería mencionar una novela norteamericana de un escritor de ascendencia griega, Jeffrey Eugenides, una novela que se llama Middlesex, ¿sí? Que además, ¿por qué les digo que tiene un aspecto médico muy importante? Porque resulta que el personaje protagónico, que efectivamente es un personaje con un intersexo, tiene un gen mutante, tiene una deficiencia en la 5-alfa reductasa. Como ven, todavía me acuerdo de alguna cosita médica. Bueno, está en la novela, por supuesto, está ahí mencionado en la novela. Y entonces, esta novela que ganó un Pulitzer y que es realmente uno de los hitos de la narrativa norteamericana del siglo XXI, o de finales del siglo XX, no recuerdo en este momento, bueno, sí, es de principios del siglo XXI, es del 2002. Esta novela cuenta muy bien cómo es la vivencia de una persona que está en esta circunstancia, y por la mención que acabo de hacer saben que es una circunstancia que proviene pues de un gen mutante, de un problema genético. No es realmente, digamos, que una elección o un tema que venga desde lo cultural. Y creo que eso es además lo más difícil cuando nos estamos enfrentando a este tipo de temas, que es muy complicado saber cuál es el origen de los diversos comportamientos, si hay una base orgánica, digamos, o si lo cultural es lo preponderante. Y creo que la doctora Adriana lo dijo muy bien. Lo básico es que, pues, en alguna medida todos tenemos algo de hombre, algo de mujer, y eventualmente podemos llegar a cualquier tipo de comportamiento.
era un poco lo que les quería contar, era un poco, digamos, las tentaciones que les quería proponer para que más allá de lo médico se animen un poco a mirar cómo en la literatura este tipo de temas no solo son importantes, sino que han sido tratados con altura, con calidad literaria y con una comprensión muy profunda de lo que es la naturaleza humana. Doctor Octavio, yo quería preguntarle si tiene conocimiento, bueno, porque es que no es muy conocido de Arias Trujillo, el autor de Risaralda, por los caminos de Sodoma. Sí, claro. Curiosamente yo hice un trabajo sobre Arias Trujillo para una revista española. Sí, yo leí la novela, obviamente se narra una relación homosexual, hay poemas de Arias Trujillo que también narran esa relación homosexual. Infortunadamente Arias Trujillo murió joven y aunque él publicó esa novela en vida, realmente es una novela que no funciona tan bien. Digamos, funciona mucho mejor Risaralda de lo que funciona por los caminos de Sodoma, pero él encanta sobre todo para la época en la que se escribió, en una sociedad tan cerrada, tan clasista, porque lo de clase también tiene que ver con lo que ocurre con la diversidad sexual, y tan católica como era la sociedad manizaleña de los años 30. Gracias, doctor. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Octavio, como siempre, mil gracias por compartirnos tus comentarios. Y a la No, Claudia, con mucho gusto. Bueno, una feliz noche entonces.